Qué gusto que podemos estar conectadas nuevamente. El día de hoy tenemos una nueva oportunidad para cobrar ánimo, para recobrar el ánimo, para ponernos en las manos de Dios, para escuchar su voz, para ah, escuchar lo que Él tiene preparado para cada una de nosotras. Y le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da. Nuevamente nos encontramos con nuestro libro No sé lo que me pasa, de Soricelis Dávila. El día de hoy, ¿qué creen? Este, quiero compartirles que normalmente el día viernes tenemos como un, este, una recapitulación de lo que vimos en el grupo de mujeres, pero este miércoles tuvimos como un, un día extraordinario y eh, nos quedamos platicando únicamente como del principio, así es que lo que yo les propuse es que el día de hoy aquí íbamos a ver como una segunda parte del capítulo uno para que la próxima semana ya podamos ver completito, completito lo que es el capítulo 2, que la verdad es que el título del capítulo 2 también está muy lindo. Pero el día de hoy vamos con la segunda parte de este capítulo uno que la semana pasada les decía yo estaba enfocado en este versículo que dice, cobrad ánimo, porque yo soy Dios y yo estoy con ustedes, ¿verdad? Entonces, hemos estado estudiando cómo a través de el estudio de este libro, nosotras queremos permitirle a Dios que sea el que nos ayude a manejar y a entender nuestras emociones a través de una experiencia personal que nos lleve a conocerlo a Él mejor. Y cuando nosotros le conocemos a Él, nos vamos a conocer a nosotras de una manera más intensa, más real y le vamos a conocer a Él de una manera más íntima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa relación con Él, aprendemos a conocerlo, aprendemos a escucharlo. Déjame decirte que también el Señor permite que nosotras aprendamos a conocernos a nosotras mismas, a escucharnos a nosotras mismas, que muchas veces nos hacemos nosotras mismas a un lado y como que no ponemos atención. Qué importante es que también nosotras eh, aprendamos a conocernos. Hay algunos, creo que la gran mayoría de ustedes ha escuchado acerca de los lenguajes del amor. ¿Cierto? Normalmente hablamos de los lenguajes del amor con respecto a nuestra pareja, con respecto a mi relación con mis hijos, a mi relación con el entorno, pero eh, creo que también debemos de poner mucha atención en que cuando el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, nos está diciendo que también nosotras debemos amarnos a nosotras mismas, que también nosotras debemos de tener ese cuidado y ese amor por nosotras mismas. Así es que qué importante que aprendamos a hablar el lenguaje del amor de nuestro corazón y hablarnos a nosotras mismas directamente, con todas las letras, que nosotras nos digamos a nosotras mismas eh, el valor que tenemos delante de los ojos de Dios y también que nosotras reconozcamos quién es Dios en nuestras vidas y de esta manera, cuando nosotros reconocemos quién es Él, vamos a reconocer muchas de nuestras cualidades, muchas de nuestras virtudes, muchas de esas fallas que no son lindas, de esas no virtudes que a veces afloran de nuestra vida, pero que es muy importante que aprendamos a reconocer. Y el punto de que podamos estudiar este libro es que lleguemos a tener emociones que estén balanceadas, ya que es un aspecto que nos va a ayudar a disfrutar la vida en abundancia, que era lo que estudiábamos la semana pasada, ¿no? El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, porque eso es lo que Dios quiere que tengamos cada una de nosotras, que disfrutemos de la vida
a plenitud. La semana pasada estudiamos una introducción básica con respecto a las emociones. Así es que el día de hoy vamos a hablar no de las emociones, sino del origen de las emociones. Así es que vamos a tratar este tema, ¿dónde se cocinan las emociones? Bueno, pues si ya te dejé con la duda, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que Él nos dirija en esta tarde y que Él permita que nuestra mente, nuestro corazón y también, si es necesario, que nuestros oídos estén muy atentos por si en algún momento el Señor nos quiere enseñar algo importante y nos debe de llamar la atención, pues que estemos dispuestas a escucharlo, ¿sale? Entonces vamos a orar y vamos a disponernos en las manos de Dios. Dios, cuántas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar juntas, de compartir tiempo juntas. Gracias por estos medios que tenemos, Señor, porque aún a pesar de la distancia, a pesar incluso del tiempo, porque hay personas que están ahorita presentes en vivo, pero habrá personas que estarán escuchando este mensaje eh, a destiempos en el momento en el que ellas tengan esta oportunidad, Señor, te pedimos que tú nos hables y que tú dirijas todo lo que aquí digamos, Señor, porque queremos meditar en tu palabra y en lo que tú quieres para cada una de nosotras. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, ahora sí, pues, ¿de dónde eh, ¿en dónde se cocinan las emociones? Pues se originan seguramente en las situaciones que están a mi alrededor, ¿cierto? Esas que me presionan tanto. O se originan en ese fulano que me cae tan gordo y que siempre me está molestando. No, pues no, fíjate que no. El origen de las emociones no tiene nada que ver con las circunstancias o las personas. Na, na, na. Las emociones se originan en mi mente, ya sea de una forma consciente o de una manera inconsciente que se genera en mi cabeza como una reacción, allí sí, es diferente, ¿verdad? No se origina aquí, sino es una reacción a un evento, algún disturbio, alguna persona, alguna situación que va a detonarla, ¿ok? Entonces, las personas a nuestro alrededor pueden servir como una influencia o como un activador de ciertas emociones, pero no son el origen de nuestras emociones. Repito, no son otros el origen de nuestras emociones. Básicamente son las emociones una reacción fisiológica, o sea, una respuesta química, neuronal y física a diferentes situaciones, memorias, eventos que pasan a nuestro alrededor. Y esto es algo que nos debe de quedar muy claro. Toda emoción se origina de una u otra forma en nuestra mente. Y sí, hay algunas que en ocasiones me dicen, sí, pues sí, sí sentimos, ¿no? No, no sentimos, pero pues es que pues, no se pueden controlar las emociones. Esto es algo que me llega y pues lo siento y pues ¿qué hago, no? Pues, pues a ver, ¿puedo controlar realmente? ¿Puedo manejar o puedo cambiar e influenciar mis emociones? La respuesta es sí. Si se originan en mi mente, entonces yo puedo corregir la forma en la que mi mente piensa. Y esto nos debe de quedar muy claro. La forma en que yo estoy procesando los pensamientos y las experiencias que son las que decimos que detonan esas emociones. Los estímulos, los eventos, los disturbios, las personas son las que pueden detonar estas emociones. Pero yo puedo. Yo puedo cambiar la forma en que proceso realmente esas experiencias. Y de eso es de lo que quiero que hablemos el día de hoy. Yo puedo cambiar la forma en cómo estoy interpretando los eventos alrededor de mi vida. Cómo estoy procesando en este momento mi situación. Cómo estoy interpretando la experiencia que me encuentro viviendo el día de hoy. Puedes hacerte tú esta pregunta. Ah, ¿cómo lo estoy procesando? ¿De qué manera lo estoy interpretando? ¿Cómo lo estoy viviendo?
Y déjame decirte, está aquí, en mi cabeza. Y también en mi cabeza está el control para estas emociones. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de las herramientas hermosas que nuestro Dios nos regala para poder entender y manejar las emociones dentro de nuestra cabeza? Pues de la misma manera, Dios nos da el poder para que nosotras podamos controlarlas con los principios que Él nos da. ¿Cuáles principios? Los que encontramos en su verdad, en la palabra, en el consejo que Él quiere darnos, en nuestra relación íntima y personal que tengamos día a día junto a Él. Hemos estado hablando de lo importante que es permanecer en Él. No significa lo importante que es eh, ir una vez a la semana a una reunión en la iglesia, o conectarte una vez a la semana, o escuchar un audio con alguna reflexión que no pase de 5 minutos porque es lo que me da el día, ¿no? El tiempo. No, estamos hablando de una relación íntima y personal diaria y constante con nuestro Dios. Él nos quiere dar el poder para que nosotras podamos controlarlas, las emociones, con los principios que Él nos da. Pero obviamente para poder conocer los principios tenemos que tener una relación con Él. Entonces nos queda claro que las emociones no tienen tanto que ver con los eventos o con las experiencias, sino con la percepción de cada una de nosotras acerca de las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Así que, así que si nosotras podemos decidir cómo experimentar esta emoción que estamos viviendo, la situación no tiene por qué decidir sobre nosotras. Nosotras no podemos cambiar la situación, pero nosotras sí podemos cambiar cómo percibimos esa emoción, esa, esa situación, esa circunstancia. Las personas a nuestro alrededor, a las que luego les andamos echando la culpa de todos nuestros males, y no estoy hablando de nuestro gobierno, estoy hablando de esas personas con las que vivo, con las que convivo todos los días y que en ocasiones, pues sí, nos llegan a hacer sentir mal, nos desesperan y sientes que, ay, es que ya mi relación con esta persona no es soportable, ¿verdad? Y hasta podemos decir, no, es que ya me deprimió el estar con esta persona, ¿verdad? O probablemente hay allí eh, con estas personas con las que constantemente estás conviviendo, probablemente sí te maltratan tal vez, y tú te sientes como sumida en estas emociones a causa de estas relaciones interpersonales. Déjame decirte, las personas a nuestro alrededor, ni las circunstancias, son las que determinan nuestras emociones. Sí pueden servir como influencia o como activadores de ciertas emociones en ti, pero en ti, pero no son el origen de las emociones. Repito, no son otros ni las situaciones el origen de nuestras emociones, sino que éstas provienen de la interpretación a los sucesos. Y por eso es bien importante que podamos aprender a interpretar de una manera correcta, de una manera benéfica para nosotras, todo aquello que está sucediendo a nuestro alrededor. Y esto es muy importante. Cuando nuestra mente no lo hace correctamente, sino que permanece de alguna manera como alimentando esos pensamientos negativos que nos llevan a experimentar emociones intensas, pues estas, ¿qué va a pasar? Estas emociones van a crecer y se van a perpetuar dentro de nosotras. Esto quiere decir que se van a prolongar porque seguimos alimentando esos pensamientos negativos. Porque, pues, siendo muy honestos, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Pues tú. ¿Quién lo pensó? Tú. ¿Y quién lo siguió pensando? Tú. O sea, yo. Oye, estoy hablando de mí, ¿verdad? Hagan de cuenta que yo me estoy viendo en el espejo ahorita. Si digo tú es yo. ¿Ok? Nosotras decidimos pensar correctamente y podemos darnos cuenta de que, wow, había cosas que yo veía tan mal
y que no eran tan malas. Mira, ahora sí te voy a comentar lo que hace 8 días no recordaba bien cuál era la frase de este autor, pero ahora sí la busqué. Este, el escritor Mark Twain decía, he pasado por algunas cosas terribles en mi vida, algunas de las cuales sí sucedieron en realidad. En realidad, muchas de las cosas que nos pasan en realidad solo son interpretaciones nuestras. Yo lo estoy viviendo como pésimo cuando en realidad no es tan malo. Yo lo estoy mirando como algo terrible cuando en realidad no lo era. No estamos hablando solamente del pasado y del presente. Incluso llegamos a hablar de manera fatalista, incluso del futuro, porque nos preocupamos por cosas que todavía ni siquiera han pasado y que capaz de que ni siquiera van a pasar nunca. Entonces, estamos hablando de que todo esto pueden ser emociones tóxicas que derivan de nuestras interpretaciones, de nuestras actitudes. Aquí hablamos de esta manera que es la decisión que yo tomo para enfrentar cada circunstancia. ¿Cuál es esa decisión? Mi actitud. ¿Qué actitud tenemos en esta situación que estamos viviendo el día de hoy? Quiero que tú te hagas esta pregunta. Ante esta situación personal que estás viviendo ahorita, ¿cuál es tu actitud, amiga mía? ¿Cuál es mi actitud? Cuidado. Entonces, nos queda muy claro, las actitudes son algo que nosotras sí podemos controlar. Podemos, nosotros no podemos cambiar ni a las personas ni a las circunstancias, pero sí podemos elegir cómo vamos a actuar ante esta circunstancia o ante este evento que nos está tocando vivir. Así es que si yo ah, te puedo decir algo, lo importante es el qué vas a elegir. Así es que yo tengo una invitación para ti el día de hoy. Elijamos la esperanza, elijamos creerle a Dios, elijamos ser felices, elijamos amar, elijamos perdonar, elijamos actuar a favor de otro, elijamos dejar de sentirnos la víctima de nuestra propia telenovela. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Elijamos la esperanza. Como te decía al principio, cobrad ánimo, confiad, yo soy Dios. Eso es algo que el Señor nos dice constantemente en su palabra. Y nosotras debemos de decírselo a nuestra mente y a nuestro corazón. Hay que ordenárselo. Recuerdan que hace poquito les decía yo, así como le hacía David, ¿no? A David le hablaba a su mente y le hablaba a su corazón y le hablaba a su alma. Alma mía, bendice al Señor. Y se decía a sí mismo y se ordenaba, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios porque aún he de alabarlo. Él, yo me lo imagino frente al espejo y él se hablaba duro, ¿verdad? Eso es lo que nosotras debemos hacer, ponernos frente al espejo y hablarnos duro. Así es que, mi querida Rosana, mi querida Claudette, mi querida Alicia, mi querida Hilda, mi querida Erika, cada una de ustedes ponga su nombre y dile, querida Ile, ¿por qué te abates? Vivamos en confianza la experiencia que estamos viviendo y elijamos la esperanza. No podemos andar por la vida sin controlar nuestras emociones, ya que nuestras reacciones emocionales también van a afectar a los demás de manera positiva o de manera negativa. Y también nos afectan a nosotras, por supuesto, a nosotras mismas nos está afectando. A veces nos dejamos llevar por la emoción del momento pensando que eso es de lo más normal. Muchas personas hasta están acostumbradas a sentir sin evaluar sus emociones ni sus reacciones y mucho menos cuando se dejan dominar por ellas. Incluso, ¿no te ha tocado escuchar a algunas personas que simplemente dicen, pues así soy y se aguantan? Pero la verdad es que nadie tiene el derecho de atropellar a otros con sus emociones. ¿Te has fijado que hay personas que son excesivamente emocionales? ¿Alguna vez la has visto en el espejo?
Bueno, pues hay expresiones que son emotivas y son saludables. Es bueno ser entusiasta, expresivo, es bueno llorar, abrazar, saltar de alegría. Sin embargo, el problema está en que la expresión de las emociones exageradas, excesivas, sin equilibrio o control, como por ejemplo arrebatos, gritos, aventar cosas, eh, darse la vuelta, dejar de hablar, ese tipo de cosas son emociones que no son saludables y al ser exageradas y excesivas, provocan desequilibrio dentro de nosotras mismas. Las emociones, si las podemos poner de alguna manera que pueda ser como más entendible para nosotras, son una especie de termómetro para medir algunas áreas en nuestra vida que necesitan atención. Una buena señal para conocer qué tal andamos en eso del control de las emociones definitivamente es la opinión de los que están a nuestro alrededor. Sobre todo, debemos considerar la impresión de las personas que nos aman y nos respetan, no la de cualquier criticón desconsiderado. No, debemos poner atención a aquellos que están cerca de nosotros, que nos aman y que de verdad nos conocen en nuestros 5 minutos, en nuestros 10 minutos, en esos momentos en los que estamos más vulnerables y cuando somos más sensibles, o también cuando estamos muy enojadas o muy apacibles, ¿verdad? Piensa de esta manera, ¿cuál es tu tendencia a reaccionar? ¿Eres de las explosivas o de las calladitas? Bueno, pues en esta tarde me gustaría que sí pensáramos a visualizar cuál es nuestra tendencia a reaccionar ante las circunstancias que nos pasan alrededor. Vamos a evaluar las siguientes preguntas que nos van a ayudar a estar más conscientes de esas reacciones que en en algunos momentos de nuestra vida solemos expresar. Y de alguna manera yo espero que a través de estas preguntas tú puedas conocerte mejor. Como te decía al principio, ¿no? Hablando del lenguaje del amor, debemos también aprender el lenguaje del amor de nuestra vida. Esa manera en la que yo reacciono, esa manera en la que a mí me gusta que me digan que me quieren, esa manera en la que yo me siento tranquila, yo me siento amada. Bueno, vamos a analizar esto a través de algunas preguntas. Y es muy importante, estas preguntas debes responderlas inmediatamente. Si te esperas como a ver, bueno, déjame lo pienso porque a veces sí, a veces no. No, responde de la manera más rápida que puedas porque esa es la respuesta correcta, ¿ok? No hay respuestas incorrectas, pero sí es un termómetro que nos va a ayudar a conocernos y a ver cuáles son nuestras reacciones, ¿ok? Número uno, y vienen en el libro, pero hay hermanitas que no tienen el libro, así es que ahí te van. ¿Toleras sentimientos fuertes o intensos? Por ejemplo, ira, tristeza, miedo, repugnancia y alegría. ¿Los toleras? ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con la número dos. ¿Sientes tus emociones en tu cuerpo? Si estás triste o enojada, por ejemplo, experimentas sensaciones físicas en lugares como el estómago y el pecho. Así, me falta, o ya me dio así que la acidez, sí, ¿verdad? Nos ha pasado, bueno, me han platicado este, muchas veces las emociones en nuestro cuerpo, cuando no las expresamos, al ratito ya traemos el reflujo, ya andamos como que, ay, me falta el aire. Bueno, ¿ok? Vamos con la número tres. ¿Tomas decisiones basándote en tus corazonadas o usas tus emociones para guiar tus decisiones? ¿Ok? Número cuatro. ¿Te sientes cómoda con todas tus emociones? O sea, ¿te permite sentir enojo, tristeza o miedo sin juzgarte a ti misma o tratar de reprimirlos para que no salgan? ¿O le tienes miedo a tus emociones? Esta pregunta está intensa, ¿verdad?
Muchas veces, al no sentirnos cómodas con nuestras emociones, entonces las queremos ahogar, ¿no? Y no queremos que salgan. Es importante que podamos responder esto. ¿Te permite sentir enojo, tristeza, miedo sin juzgarte a ti misma o tratar de reprimirlos? Qué importante es eso. Si tu respuesta es sí, no, no me gusta que los demás sepan o no me... Está bien, pero es importante que aprendas a canalizarlo y que aprendas a, a reconocerlo, ¿ok? Ahora vamos con la número 5. ¿Le prestas atención a tus cambios emocionales? ¿Has notado una gran variedad de emociones durante todo el día o estás atascada en solo una o dos emociones? ¿Ok? 6. ¿Te sientes cómoda hablando de tus emociones? A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? El comunicar, el cómo nos sentimos. ¿Ok? Nos vamos con la 7. ¿Comunicas tus sentimientos con sinceridad y abiertamente? También en ocasiones es difícil, ¿verdad? Pero qué importante es que podamos hacerlo, comunicar esos sentimientos con sinceridad y de manera abierta. Ahora nos vamos con la 8. ¿Te sientes cómoda con lo que los demás, más bien, te sientes cómoda con que los demás conozcan tus emociones? Es como parte del reconocernos, ¿no? Así como cuando ya se dieron cuenta todos y te pones roja, ¿no? Híjole, pues es parte ya empezaste a sentirte las orejas calientes, ¿no? Bueno, 9. ¿Eres sensible a las emociones de los demás? ¿A qué me refiero? ¿Te importan las emociones de los que están cerca de ti, de los demás? Y la última, la número 10. ¿Estás consciente del impacto de tus emociones en las demás personas? Trata de... lo importante aquí es tratar de identificar cuál es tu tendencia a reaccionar emocionalmente, considerando todo esto que acabamos de leer. Y ahora, te voy a hacer también así como para que puedas, verte a ti misma y decir, bueno, sí, yo tiendo a ser de esa manera. Eh, Todo esto viene en el libro, pero si tú no lo tienes, sería lindo que lo puedas conseguir o que tú, a través de este enlace, puedas ir respondiendo estas preguntas. Por ejemplo, hablando de las clasificaciones de las emociones. Por ejemplo, tú ¿eres una salvaje emocional? Bueno, ¿a qué se refiere esto? A las personas que viven sus emociones sin control ni consecuencia y van caminando por el mundo como si dijeran, aquí voy, aquí estoy pasando, sálganse de mi camino y sálvese quien pueda. Conocemos a alguien así, bueno, las salvajes emocionales, ¿verdad? O sea, a- así soy y ni modo, te aguantas, ¿no? O la contraparte, las reprimidas. Son estas personas que viven reprimiendo o suprimiendo sus emociones porque han recibido el mensaje de que sentir es malo o permitir que otros vean sus emociones es malo. O simplemente se sienten incómodas sintiendo emociones intensas o desagradables. Probablemente eres una de esas, ¿no? Y no te gusta expresarlas. Este, por ejemplo, también van como muy de la mano las disimuladas, las personas que viven en negación diciendo, yo no siento eso, aun cuando sí lo estamos sintiendo, aun cuando lo estás experimentando, ¿no? O las inocentonas, esas personas que viven en el limbo, que no están conscientes de sus emociones o viven ajenas a sus emociones y dicen de forma inocente, mira, yo no sabía que eso era lo que sentía, o no sabía que esto que sentía tenía que ver con esto otro. Ah, otro, otro tipo de manera de catalogar estas emociones. Las controladoras. Son esas personas que viven controlando sus emociones y las emociones de los demás. Estas son las que dicen, no llores, no te enojes, no estés alegre, no estés triste,
O sea, no a cualquier tipo de emoción. Mi pregunta para esa persona sería, entonces, pues, ¿qué rayos hago, no? O sea, ¿cómo te explico que hay sentimientos en mí y que hay emociones que tienen que salir? Pero, o sea, si estás muy contento, porque estás muy contento. Si estás muy triste, y no lo hagas, no puedes sentirlo. También hay de esas, ¿verdad? Bueno, hablamos de otras, de las compasivas. Estas son personas con muy buenos sentimientos y son tan sensibles que sienten compasión por todo lo que les rodea. Eso no tiene nada de malo, solo que es importante cuidar tus emociones para que tu exceso de empatía no te agote a ti emocionalmente. Podemos darnos cuenta, cada persona tiene diferentes formas de responder a las experiencias de la vida, dependiendo de cuán incómoda, intensa o dolorosa es la situación para la persona. Y si a la persona le falta la destreza para superar esa situación. Fíjate que es muy importante que podamos visualizarnos en estas preguntas y en este, en este cuadro en el que digamos, sí, pues normalmente yo suelo reaccionar de esta manera. ¿Por qué? Porque es importante para aprender a conocernos, porque una vez que nos aprendemos a conocer, entonces tenemos el 99% de la solución a esas emociones que no son saludables para nuestra vida. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta, yo normalmente tiendo a reaccionar de esta manera, tiendo a no dejar que los demás sepan qué es lo que me está pasando. Y entonces llega un momento en el que, como decíamos la semana pasada, o exploto o mi cuerpo genera una implosión por dentro y me llego al hospital. Déjame decirte que es importantísimo que aprendamos a canalizar, que aprendamos a reconocer y que aprendamos a enfrentar las emociones, porque nos damos cuenta que las emociones están ¿en dónde? En nuestra mente. Sí, la circunstancia es cómo estoy interpretando esa circunstancia, pero ahora con mi interpretación, cómo le voy a dar una, una respuesta a esa situación que me está quejando o que estoy viviendo en este momento? Y es bueno el poder tener una palabra con la que podamos definir lo que estamos sintiendo, porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos sintiendo. Y para esto es importante que reconozcamos que por lo menos hay 5 emociones primarias. Y debajo de estas 5 emociones se desarrollan o se desencadenan muchísimas más, que son las emociones secundarias. Seguramente tú vas a leer estas 5 emociones que son como las básicas, este, y yo creo que si viste intensamente esa película infantil, seguramente las vas a reconocer, pero las 5 emociones básicas y como que de aquí parten todas las demás son alegría, tristeza, molestia, temor y confusión. Este, y bueno, cuando aquí la hermana Soricelis nos narra este vocabulario, híjole, dices, qué intenso es saber que estoy yo entre esas. Por ejemplo, aquí únicamente te voy a decir unas cuantas de lo que es estar alegre, por ejemplo. Aquí la hermana nos dice que de la alegría se desbordan toda una serie de emociones que llegamos a sentir en la alegría. Me siento admirada, afortunada, amada, amorosa, animada, apreciada, buena, complacida, completa, comprendida, contenta, deleitada, esperanzada, extasiada, estremecida, exuberante, gozosa, halagada, jovial, jubilosa, justificada, maravillada, optimista, orgullosa, pacífica, reconocida, relajada, respetada, resuelta, satisfecha, segura, tranquila, triunfante y valiosa. Y viva, me faltaba viva. Este, si nos damos cuenta, es una lista muy larga de una sola emoción. La alegría la podemos, enfocar en todas estas emociones. Y así como esa, tenemos todas las demás.
¿sale? El tener conciencia emocional implica que nosotras podemos desarrollar 2 capacidades básicas. La capacidad de reconocer nuestras emociones. Esto nos va a ayudar a conocer la realidad de nuestras emociones, cómo afectan y de qué manera influyen en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Y 2, la capacidad para manejar nuestras emociones. La causa del problema no está en las emociones, sino en la falta del manejo adecuado de ellas. Así es que, ya para darle un, un cierre lindo a este estudio, tus emociones son tuyas. No son responsabilidad de las demás personas. Los demás no tienen control sobre tus emociones. No hay un botón que los demás activan y tú reaccionas. Tú tienes la responsabilidad de manejar tus emociones de una manera saludable. Los demás van a ser afectados de una manera positiva o negativa a través de tus emociones. Pero qué importante es que nosotras aprendamos a manejar de una manera sana nuestras emociones. Emociones, este, que nosotros tenemos capacidad para, para enfrentar. Déjame decirte, tenemos, eh, tenemos oportunidad de relacionarnos mejor con los demás. Tenemos la capacidad de comunicarnos mejor. Tenemos la capacidad de pensar con claridad, de ser creativas, de manejar mejor el estrés y los desafíos de la vida, de tomar mejores decisiones, de motivarnos a cumplir con nuestras metas y establecer nuevas metas. Las emociones, eso es lo que hacen en nuestra vida, ejercen influencia sobre todo en nuestra vida. Así es que para poder llevarnos una rica enseñanza en esta tarde, toma decisiones. Hay personas que toman decisiones en medio de emociones intensas porque se sienten con la fuerza y valentía momentánea para tomar decisiones que en otro momento no se atreverían a tomar, ¿ok? Pero el momento de la intensidad no es necesariamente el mejor. De hecho, es todo lo contrario, porque puede ser el peor momento para que tus decisiones sean tomadas, porque se están tomando de una manera impulsiva. Muchas veces luego de que tomaste la decisión, te calmas, piensas mejor y generalmente te arrepientes al ver que esa no era una decisión correcta. Aunque tus emociones te influencian, es mejor que te esperes a calmarte para que puedas evaluar si la decisión que quieres es la mejor o si este es el mejor momento para tomarla. No sea que después te arrepientas y las consecuencias sean irreversibles. Entonces, qué importante es que aprendamos a tomar decisiones no en medio de una emoción, sino después de haber analizado todo y de haber puesto sobre la mesa con qué cuento, con qué no cuento y qué es lo que tengo enfrente, ¿sale? Qué importante es eh, darnos cuenta de este detalle. Hay muchos momentos en los que nosotras podemos tomar decisiones. Cuando las emociones son incómodas o intensas, nos enfrentamos con una decisión básica y natural. Las manejamos, las controlamos o las evitamos huyendo. Manejarlas es la mejor alternativa. Evitarlas es lo que generalmente agobia o abruma a las personas y por lo tanto recurren a diferentes escapes como defensa. Por ejemplo, hay quienes se refugian en el alcohol, quienes compran excesivamente sin necesidad, quienes buscan entretenerse sin sentido, ver televisión durante horas solo para escapar, navegar por internet, bromear acerca de su problema para ocultar la inseguridad que está sintiendo, enojarse todo el tiempo para evitar la sensación de miedo, tristeza, apagar o cerrar el paso a las emociones intensas. Cuando nosotras reprimimos las emociones, perdemos lo bueno junto con lo malo. Por evitar emociones de coraje, rabia, etcétera, muchas veces llegamos a perdernos de experimentar emociones que también son buenas y saludables, como la alegría, el afecto, el amor, la paz,
que nos acostumbramos a limitarnos en todas las áreas emocionales. Este es un problema que muchas veces pasa cuando perdemos de vista el enfoque correcto. O sea, las emociones, como hemos estado estudiando últimamente, son mensajeros que me están diciendo, está pasando algo y necesitas reaccionar. Pero ¿de qué manera vas a reaccionar? Pues necesitas tener una actitud adecuada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues como no estamos dejando que esa emoción me esté hablando y me haga reaccionar, pues nos quedamos exhaustas, estamos agotadas, cansadas y hasta perdemos la sensibilidad, ¿no? Qué importante es aprender a regular la emoción. Cuando aprendemos a regular la emoción, no la estamos ignorando, no la estamos negando. Lo que estamos haciendo es bajar la intensidad para que de alguna manera nosotras podamos comunicar mejor y podamos resolver de una manera razonable el problema que está causando esa emoción. En medio de un ataque de histeria, no se puede resolver nada. El problema es que generalmente pensamos que la situación no se resuelve hasta que me pongo histérica, ¿no? O sea, es que no van a reaccionar hasta que yo no grite. No, déjame decirte, las emociones van a fluctuar naturalmente, oscilan de un extremo a otro. Por eso es importante hacer algo que las fije, las estabilice y las mantenga en un balance que sea manejable. Este control no es suprimir o reprimir las emociones, sino vivir en un balance y vivir en paz. Los estabilizadores emocionales son actividades, destrezas y estrategias que nos pueden ayudar a hacer este balance en los cambios abruptos y radicales. Definitivamente, nosotras podemos recordar cuáles son esos estabilizadores que nos pueden ayudar. Dios, primeramente, mi relación con Él, que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos provee esperanza y definitivamente nosotras debemos elegir la esperanza. Como les decía yo hace un ratito, nosotros debemos de decirle a nuestro corazón, alma mía, confía en el Señor. Alma mía, solamente reposa en el Señor. Elige la esperanza, elige creerle a Él. Eh, Les voy a leer esto que les había yo escrito aquí. Elijamos la esperanza, elijamos creerle a Dios, elijamos ser felices, elijamos amar, elijamos perdonar, elijamos actuar a favor de otro, elijamos dejar de sentirnos la víctima de nuestra telenovela, elijamos la esperanza. Nuestra mejor herramienta es nuestra relación con Dios y nuestra relación con Dios nos va a ayudar a interpretar nuestras emociones de una manera sana, clara y adecuada. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Definitivamente, nuestra relación con Dios es lo que hará la diferencia. La palabra de Dios, el consejo que Él nos da a través de su palabra, nos invita a que nosotros meditemos en su palabra. Cuando nosotros nos sentimos afligidos, le pedimos, Señor, vivifícame conforme a tu palabra, así como dice el Salmo 119, ¿verdad? Y cuando nosotros reconocemos quién es Dios y al reconocerle nos sometemos a su voluntad, entonces le estamos alabando. Y la manera en la que nosotros le respondemos es a través de la oración, esta comunicación con Dios que le expresamos todo aquello que nos aqueja, todo aquello que nos afecta, todo aquello que nos molesta. Y cuando lo expresamos delante de Dios, entonces podemos descansar. Dejemos todo en sus manos porque Él tiene cuidado de nosotras. Eh, y podemos darnos cuenta que Dios tiene cuidado de nosotras cuando nos podemos encontrar en el lugar en el que estamos. Por ejemplo, en este momento, tú estás conectada y sabes que el Señor está hablando y te está susurrando al corazón y seguramente, eh,
Este, este versículo también es para ti como fue para mí y como es una constante en mi vida. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué mejor regulador del estado de ánimo podría existir que nuestra comunión con Dios? Solamente Él es la única opción. No solo es una actividad que te provoca bienestar, es un estilo de vida que te transforma espiritualmente y te proporciona una manera de pensar antidesánimo. Y qué lindo, ¿verdad? Dios no te promete días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero Él sí te promete fuerza para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ti. Permíteme orar por ti y porque el Señor haya hablado a tu corazón y probablemente de alguna manera tú digas, sí, algo tienes que tratar conmigo, Señor. Gracias porque me puedo ver a través de estas enseñanzas y porque yo sé que debo aprender a reconocer mis emociones, más bien aquellas cosas que están provocando en mí estas emociones y cómo las estoy interpretando, porque probablemente lo que tengo que hacer es un cambio de interpretación, ¿verdad? Hay que hacer un cambio de chip y que me quede muy claro que si tú no me estás prometiendo días sin dolor, risas sin tristeza, sol sin lluvia, pero sí me estás prometiendo fuerza para cada día y consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Eso me queda muy claro. Y yo sé que tú estás conmigo. Así es que, hermanitas, cobrad ánimo y esfuércense, sean valientes, no teman ni se intimiden. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, cuántas gracias te damos porque nunca vuelve vacía, porque tu palabra siempre nos alienta, nos anima, nos redarguye también, Señor, y nos muestra algo que nosotras debemos hacer. Ponemos en tus manos este momento, Señor, en el que estamos estudiando tu palabra, Señor, y te pedimos que a cada una de las personas que están estudiando que están escuchando este estudio, también sea de bendición para ellas, para sus vidas, para sus familias, y que en el lugar en donde estemos, Señor, aprendamos a expresar nuestras emociones de la manera correcta y tener una actitud correcta para poder enfrentar lo que venga delante de nosotros. Pongo en tus manos a cada una de mis amadas hermanas, amigas y aquellas que están conectándose y están haciendo esta oración junto conmigo. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pues a todas las que están conectadas por el Facebook o por el YouTube, nos vemos la próxima semana. Las demás pueden seguir conectadas.